Mi suegra dejó en claro que cualquiera que no estuviera dispuesto a contribuir con las tareas del hogar no era bienvenido en su casa. Parecía esperar una disculpa de mi parte, quizás incluso algún remordimiento. Mientras tanto, mi esposo se sentaba junto a ella con una leve sonrisa, como si disfrutara verme ser reprendida, pero, para su sorpresa, sentí una calma inesperada apoderarse de mí. Me iré, dije con voz firme e inquebrantable. Fue la primera vez que no tuve dudas frente a sus demandas. En ese momento, comprendí que ya no era mi problema preocuparme por sus acciones o actitudes. Eventualmente tendrían que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Me llamo Elizabeth y tengo 40 años. Trabajo a tiempo completo y administro las tareas del hogar. Mi esposo, Andrew, y yo tenemos 3 hijos adultos que ya han formado sus propias vidas. Cuando imaginábamos esta etapa de nuestras vidas, esperábamos que fuera un tiempo para disfrutar de nuestra compañía mutua. Sin embargo, todo cambió cuando mi suegra, viuda y en busca de compañía, se mudó con nosotros. Su llegada alteró la dinámica de nuestro hogar, que antes era pacífico y compartido solo entre Andrew y yo. Mi trabajo es exigente y con frecuencia requiere largas horas en la oficina. Cuando regreso a casa, agotada, lo que encuentro solo incrementa mi frustración. La sala está desordenada con ropa y restos de comida, mientras Andrew, aparentemente ajeno al caos, se recuesta en el sofá con una cerveza viendo televisión. No hay cena preparada, lo que me deja a cargo de las tareas de la cocina, aumentando mi decepción con cada minuto que pasa. Mi suegra, emergiendo de su habitación, no pierde oportunidad para criticarme por llegar tarde o por mis viajes de trabajo. Afirma que no tengo excusa para descuidar el hogar y me acusa de fallar como ama de casa, convirtiendo cada problema menor en un ataque a mi carácter. Con el tiempo, aprendí que responder solo intensifica la situación, así que prefiero guardar silencio y esperar a que se calme. Aunque esta estrategia no es ideal, al menos previene discusiones mayores y mantiene una tregua temporal. Mientras absorbo sus críticas en silencio, me enfoco en preparar la cena. Aunque sus palabras me hieren, sé que eventualmente cesarán. Lo más difícil de tolerar, sin embargo, es la reacción de mi esposo. Parece disfrutar viendo cómo su madre me regaña. Las mujeres deberían apreciar a sus esposos. Te falta encanto, suele decir mi suegra, y él repite sus palabras, burlándose mientras pongo la mesa. Mi enojo no solo está dirigido hacia ella, también crece hacia Andrew. A pesar de mis repetidas peticiones de que comiencen a cenar sin mí cuando llego tarde, nunca lo hacen. Se quedan sentados esperando a que yo les sirva, como si fuera su sirvienta. Desde que mi suegra se mudó con nosotros, la dinámica en nuestro hogar ha empeorado. Antes de su llegada, Andrew era un verdadero compañero, ayudando con las tareas del hogar, cocinando cuando yo llegaba tarde y participando activamente en la crianza de nuestros hijos. Pero ahora, ha dejado de ayudar por completo y se ha unido a su madre en sus constantes críticas. Mi suegra me llama floja e incompetente, pero es ella quien depende de nosotros. A pesar de haber heredado dinero de su difunto esposo, no ha contribuido financieramente y, en cambio, lo malgastó en lujos y acumuló deudas. Ahora vive con nosotros prácticamente sin pagar renta. Cuando se mudó, prometió ser considerada, incluso inclinándose en un gesto de sinceridad, pero, en menos de un día, volvió a sus antiguos hábitos, criticando mi manera de llevar la casa. Al principio, sus comentarios me parecían casi cómicos, pero pronto se volvieron serios. Me acusaba de ser una mala esposa por enfocarme en mi carrera, criticando no solo mi desempeño en el hogar, sino también mis compromisos profesionales. Intenté explicarle que mi trabajo a veces requiere horas extra, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. En su lugar, sugirió que tomara un empleo de medio tiempo en un supermercado local, como si eso fuera más apropiado. Tenía una idea fija de cómo debería ser una nuera, sin comprender las realidades de mi trabajo. Vivir con ella se volvió cada vez más difícil. Cada insatisfacción, incluso con algo tan trivial como las opciones de comida, se convertía en una queja. Hasta rutinas simples como el desayuno eran motivo de conflicto. Solíamos comer algo rápido o comprar almuerzo fuera, pero ella desaprobaba estas prácticas. La hora de la cena se convirtió en el mayor foco de tensión. Insistía en que se sirviera puntualmente a las 7 p.m., con al menos 3 guarniciones, y exigía que todos comieran juntos. Afirmaba que así funcionaban las familias normales, pero mi trabajo a menudo me mantenía ocupada más allá de esa hora, lo que hacía sus demandas imposibles de cumplir. Cuando buscaba apoyo en Andrew, él simplemente descartaba mis preocupaciones, diciendo que eventualmente aprendería la lección. Su falta de defensa solo profundizaba mi frustración. Parecía satisfecho con su rol de esposo indiferente, incapaz de contribuir con las tareas del hogar. Esta situación me irritaba aún más porque,
Cuando nos mudamos con mi suegra, Andrew prometió apoyarme, pero desde entonces, se ha alineado con ella, abandonando su papel como mi pareja. Juntos, me trataban de manera injusta y desconsiderada, dejando claro que para ellos, yo era la única responsable de mantener el hogar funcionando. Con el tiempo, algo cambió. Comencé a notar un patrón perturbador. Cada vez que su madre me criticaba, Andrew esbozaba una sonrisa, como si lo encontrara divertido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Tal vez resentía el hecho de que yo ganara más dinero que él y se sentía incómodo con la idea de compartir las tareas del hogar. Esta revelación me llevó a replantearme muchos aspectos de nuestra relación y cómo había cambiado desde que su madre se mudó con nosotros. Andrew, tradicionalmente considerado el proveedor de la familia, no podía expresar abiertamente su descontento, pero empecé a sospechar que secretamente disfrutaba de la situación. Cuando su madre llegó a vivir con nosotros, cuestionaba abiertamente si Andrew era realmente el cabeza de familia. Parecía encontrar cierta satisfacción al verme regañada, lo que revelaba un lado de él que no había reconocido del todo antes. Incluso después de tantos años juntos, sentía que estaba descubriendo a una persona completamente diferente. La atmósfera en casa, que antes era pacífica, se había llenado de tensión constante. Las quejas incesantes de mi suegra y la falta de apoyo de Andrew hacían todo más difícil. Antes de su llegada, nunca había sentido la necesidad de cuestionar nuestra relación, pero ahora todo parecía inestable. Pasé muchos días ansiosos pensando qué hacer. Una tarde, mientras estaba de compras, una vecina me hizo un comentario que me tomó completamente por sorpresa. Me sugirió que debería ser más considerada con mi suegra. Desconcertada, le pedí que elaborara. Ella confesó que, aunque no simpatizaba con su propia suegra, no se consideraba descuidada. Luego, compartió algo perturbador. Mi suegra había estado hablando de mí a mis espaldas. Según ella, yo descuidaba todas las tareas del hogar. La casa siempre estaba desordenada, y la ropa, sin lavar. Afirmaba que su reumatismo empeoraba porque ella tenía que hacer las tareas ella sola, especialmente con Andrew llegando tarde del trabajo. Escuchar cómo me retrataba como una esposa negligente, que solo dependía de pan para las comidas y dejaba a mi suegra quejarse de todo, fue impactante. Rápidamente quedó claro que las frías y hostiles miradas de los vecinos eran el resultado de las historias que mi suegra había estado difundiendo. A pesar de su apariencia pequeña y frágil, sabía exactamente cómo manipular a otros, pintándose a sí misma como una víctima de una nuera perezosa que le dejaba todo el trabajo del hogar. La mirada de la vecina estaba cargada de acusación, un reflejo de cómo estos relatos dañinos habían moldeado la percepción que los demás tenían de mí. Sentí una profunda vergüenza al darme cuenta de que nuestros problemas familiares se habían convertido en el chisme del vecindario. Murmuré una rápida negación y me apresuré a regresar a casa, evitando más confrontaciones. Al entrar a la sala, me preparé para la siguiente ronda de críticas. Encontré a mi suegra absorta en su programa de televisión, como de costumbre, comiendo bocadillos, tomando una respiración profunda. Me acerqué y le dije con firmeza, por favor, deja de difundir rumores. Para mi consternación, se limitó a reír y a restarle importancia, insistiendo, pero es verdad, algo dentro de mí se rompió. Si ella estaba decidida a seguir difundiendo esas mentiras, entonces yo dejaría de intentar ser la nuera ideal. Al día siguiente, después de regresar del trabajo, me encontré con las mismas demandas habituales para la cena. Esta vez, sin embargo, ignoré tanto a mi esposo como a mi suegra, y fui directamente a la cocina. Preparé solo una porción de sopa instantánea para mí. Cuando mi suegra vio lo que hacía, su rostro se puso rojo de ira y sus protestas se volvieron más fuertes. Así que estás probando que eres la peor nuera, ¿verdad? ¿No haces las tareas del hogar ni cocinas la cena? Bien, si así lo quieres, gritó furiosa. Sin inmutarme, seguí comiendo mis fideos en silencio. Eventualmente, se volvió hacia Andrew buscando su apoyo. Cuando él se acercó, le expliqué todo. Tu mamá ha estado diciendo a todos que soy una terrible nuera que descuida las tareas del hogar. Cuando la confronté, solo duplicó sus mentiras. Así que decidí dejar de hacerlas por completo. Estoy haciendo exactamente lo que ella dice que hago. Compartí lo que la vecina me había contado. Andrew, luciendo preocupado, intentó mediar. Probablemente solo exageró. No seas tan obstinada, dijo, aunque estaba claro que su madre estaba equivocada. Cansada y agotada, tiré el envase vacío de sopa y, sin hacer caso a sus súplicas, me alejé y me refugié en el baño. Allí lavé mi ropa y tomé un largo baño en silencio. Mientras me sumergía, una ola de alivio me invadió. Comprendí que, por más que lo intentara, siempre iba a ser vista como la mala esposa. Desde ese momento,
Decidí dejar de involucrarme en las tareas del hogar que mi suegra tanto criticaba. Cuando se quejaba de la falta de pan fresco para el desayuno en mis días libres, me mantenía firme. Una mañana, cuando me exigió que fuera a comprar pan de inmediato, simplemente respondí, ¿por qué no lo compras tú misma? Después de todo, soy una mala esposa. Solo compraré mi parte de ahora en adelante. Tendrás que pagar por tu comida o encargarte tú misma. Ignoré sus protestas. Me preparé un café y comí rápidamente mi pan mientras observaba su reacción. Parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, pero después de todo lo que había soportado, me pareció justificado. Tras terminar mi desayuno, recogí solo mi parte del desorden en la sala y me acomodé con un libro. La calma no duró mucho. El timbre sonó. Miré el monitor de la puerta, preparándome para lo que fuera. Me sorprendió ver a un grupo de más de 4 ancianos esperando. Personas familiares cuyos rostros conocía bien estaban de pie frente a mi puerta, con expresiones visiblemente molestas. Confundida, observé cómo mi suegra se apresuraba a recibirlos mientras entraban en la casa uno tras otro. Me quedé desconcertada cuando uno de ellos me dirigió la palabra de manera brusca. He oído que eres la malvada mujer que no cuida ni a su propia suegra. Resultó que esos visitantes eran los hermanos y cuñados de mi suegra. Ella había difundido falsos rumores sobre mí, acusándome de descuidarla, de no alimentarla adecuadamente y de no permitirle bañarse. Como la menor de 4 hermanos, tenía una red de apoyo considerable y, con los cónyuges incluidos, ahora había 8 personas mayores en mi sala, todas etiquetándome como una esposa demoníaca que merecía un castigo. Las acusaciones hicieron que mi corazón latiera rápidamente por el miedo. Esto es un malentendido, logré decir con voz temblorosa. Pero el hermano mayor alzó la voz mientras golpeaba el suelo con su bastón. Deja de inventar excusas, rugió. Los demás se unieron exigiendo que me disculpara y reflexionara sobre mis supuestas faltas. En ese momento, mi esposo llegó, atraído por el alboroto. Cuando el hermano de mi suegra criticó mi educación, esperé que él me defendiera, pero en lugar de eso se unió a las críticas, agregando sus propios comentarios. En ese instante, mi cariño por él desapareció. Siempre había creído que mi esposo era un hombre amable, pero convivir con mi suegra me había revelado la verdad. No era amable, solo era débil, fácilmente influenciable y incapaz de resistir la presión. Durante la acalorada discusión, uno de los hermanos de mi suegra incluso sugirió que nos divorciáramos. Para mi horror, todos parecieron estar de acuerdo. Mi suegra entonces me ofreció una supuesta segunda oportunidad, pero solo si prometía cambiar y atender mejor tanto a ella como a mi esposo en el futuro. Intentando contener las lágrimas, los hermanos me instaron a estar agradecida, alegando que nunca encontraría una suegra más bondadosa. Incluso decidieron implementar un horario rotativo para supervisar semanalmente si cumplía con las tareas del hogar y atendía las necesidades de mi esposo y mi suegra adecuadamente. Una vez establecidos sus planes, todos parecían contentos y salieron a celebrar con una comida de sushi. Al despedirse, mi suegra no pudo evitar lanzarme un último comentario. Asegúrate de que la casa esté limpia y la ropa lavada cuando regresemos. Sola en la desordenada sala, me quedé pensando en cómo todo había llegado a ese punto. Las lágrimas comenzaron a brotar. Nuestro matrimonio había sido feliz hasta la interferencia de mi suegra. A pesar de todos mis esfuerzos, ahora era el blanco de sus quejas. Las lágrimas corrían por mi rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento e ira. Horas después, mi esposo y mi suegra regresaron a casa. Todavía estaba sentada en la desordenada sala cuando mi suegra, con una sonrisa maliciosa, comentó: «¿Ves? No necesitamos a una esposa que no puede hacer las tareas del hogar», dijo con desdén. «Te dije que limpiaras antes, ¿no?». Aparentemente ebria, exigió que me fuera de inmediato. Mi esposo, sonriendo, se unió, probablemente creyendo que su apoyo me haría obedecer en silencio, pero había llegado a mi límite. «Está bien, me iré entonces», respondí con calma, levantándome. Al girarme para salir, escuché las risas de ambos, probablemente pensando que estaba bromeando, pero sus reacciones ya no me importaban. Fui a mi habitación, empaqué mis cosas y me marché sin decir una palabra. Una semana después, mi suegra me llamó, alarmada. «Andrew dice que no tiene dinero». «¿Qué significa eso?», preguntó frenéticamente. Le respondí con frialdad. «Andrew solo gana 1/3 de lo que yo. He estado cubriendo la mayoría de los gastos. La casa está a mi nombre y planeo venderla, así que tendrán que irse pronto». Pensó que estaba bromeando hasta que le sugerí que revisara los estados de cuenta bancarios en su cajón. Hubo un silencio al otro lado de la línea mientras la realidad la golpeaba. Luego comenzaron las súplicas. Me rogó que regresara.
diciendo que Andrew estaba solo, pero yo fui firme. Estoy procediendo con el divorcio a través de mi abogado, dije, terminando la llamada e ignorando sus disculpas entre lágrimas. Con la ayuda de mi abogado, solicité el divorcio, citando el comportamiento insoportable de mi suegra y la falta de apoyo de mi esposo. El divorcio se resolvió rápidamente, y hasta recibí un pequeño acuerdo económico. Al explicar la situación a mis hijos, estuvieron de acuerdo en que la culpa recaía completamente en mi esposo y su madre. Después del divorcio, vendí la casa, y mi exesposo y mi suegra se vieron obligados a mudarse con parientes de forma temporal. Su estancia fue breve, ya que pronto tuvieron que buscar un pequeño apartamento, luchando por llegar a fin de mes con el modesto ingreso de mi exesposo. Según me han contado, ahora pasan sus días culpándose mutuamente por sus desgracias. Mientras tanto, mi exesposo me ha estado enviando mensajes frecuentes pidiendo una reconciliación, asegurando que ha roto lazos con su madre, pero estos mensajes se han vuelto más una molestia que otra cosa, y estoy considerando bloquearlo para mantener mi paz. Sin sus críticas constantes, me siento liberada. Estoy lista para vivir mi vida en mis propios términos, enfocándome en mi bienestar y felicidad.